Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy en este video les voy a hablar sobre las fallas más comunes en los equipos portátiles o conocidos como laptop o notebook. Este video está basado en mi experiencia reparando esta clase de equipos. Seguramente algunas fallas van a quedar por fuera porque son bastantes, pero voy a tratar de resumir las más comunes o las que suelen presentar a los usuarios que trabajan con estos equipos. En este video pues voy a dividir prácticamente este tipo de fallas. Voy a dividir a nivel de hardware o a nivel electrónico, la parte electrónica, y a nivel de software. Cuando hablamos de a nivel de hardware, pues la parte electrónica podría decirse que la mayoría de las fallas son 70-80%, y a nivel de software pues puede ser un 20%. A nivel de hardware se presentan muchas fallas debido pues que son componentes electrónicos que pueden empezar a trabajar mal por defectos de fábrica, desgaste o por mala manipulación del equipo. No ocurre pues lo mismo con la parte del software, porque un programa instalado, bien instalado, pues va a trabajar sin ningún problema y pues no va a haber tanto problema a la hora de que se manipule, a no ser que el usuario no conozca muy bien el programa. Pero la mayoría son a nivel de hardware. Bueno, entonces como vamos a hablar primero, arrancar con las fallas comunes a nivel de hardware, vamos a empezar con los problemas que pueden pasar, como les decía, por desgaste o por el mal uso del equipo a nivel de usuario. Una de las fallas muy comunes a nivel de hardware es la pantalla. ¿Por qué la pantalla? Algunos usuarios puede pasar que dejen caer el equipo y la pantalla se les rompa, se les dañe y pues se haga necesario cambiar la pantalla. Otra cosa que puede pasar también es que la pantalla venga con algún defecto de fábrica, tenga algunos píxeles, puntos o rayas que sea necesario cambiarla totalmente. Otra falla que puede pasar y que es muy común es la del teclado. ¿Y por qué la del teclado? A veces suele pasar que el usuario está utilizando la computadora y en un momento a otro dejó regar un líquido. Y ese líquido se regó o cayó por el teclado, lo que provocó que el teclado no funcione o que el equipo de pronto tampoco arranque. Hay que tener en cuenta que dependiendo del líquido o de la viscosidad del líquido también puede dañar el equipo. Hay partes del líquido que pueden caer solo en el teclado y solamente se haga necesario cambiar el teclado, ya que el teclado cuenta con una película, en la parte interna cuenta con una película o una línea de conducción de película conductora que se suelen dañar, y por eso a veces a algunas personas cuando se le cae el líquido pues algunas teclas dejan de funcionar. Entonces en esa parte pues hay que cambiar el teclado. Esto en cuanto al usuario. Otras cosas en cuanto al usuario es la mala manipulación del adaptador. Uno de los problemas que suelen presentar estos equipos es el adaptador de corriente. ¿Y a qué se debe esto? Puede pasar que el adaptador se dañe o que deje de funcionar como debe ser, ya que de pronto el usuario a veces cuando está trabajando descuelga el adaptador o lo deja caer al piso y se golpea y algún componente interno se puede despegar y puede provocar que el adaptador no funcione. También es causa de daño del adaptador que aquí en el cable, esta parte del cable, por el continuo uso, suele dañarse. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Pues intentar, hay dos opciones: o cambiar el adaptador o cambiar el cable que está defectuoso. En la parte de los adaptadores, cuando se tiene un adaptador defectuoso, hay que tener en cuenta que pues, podemos encontrar en el mercado dos tipos de adaptadores de corriente o cargadores también de corriente, como se les suele conocer. Es el adaptador que viene original con el equipo, que viene la misma marca del equipo prácticamente, o viene la caja nueva con el equipo, y están los adaptadores genéricos. Entonces ahí hay que tener en cuenta que hay unas ventajas y desventajas en cuanto al uno y el otro. Y cuando hablamos del original, pues es un adaptador que viene con los componentes originales diseñados para trabajar con ese equipo, para cargar la batería como debe ser, para darle la suficiente corriente. Lo que pronto no puede pasar de pronto con algunos adaptadores genéricos que son fabricados en X fábricas, entonces de pronto no cuenta con las especificaciones internas como deben de ser. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora también pues de hacer el cambio del adaptador. Como hay adaptadores genéricos de buena estructura interna, pero pues se tiene que tener en cuenta también esa parte. Un adaptador genérico puede provocar
también que un equipo portátil a veces no cargue bien la batería, se demore mucho en cargar, o que también el adaptador pues no les va a durar también mucho tiempo porque pues se suelen calentar mucho. Bueno, para hablar otro tipo de fallas también podemos encontrar el tipo de fallas a nivel de disco duro. Y ese tipo de fallas de disco duro pueden ser por defectos de fábrica, que el disco duro no cumplió el tiempo pues estimado para el trabajo que tenía que hacer, o el usuario de pronto dejó caer el equipo, que también suele pasar, que el usuario deja caer el equipo y estos discos duros son muy sensibles a los golpes, como trabajan con una estructura interna mecánica, pues esa estructura interna mecánica suele fallar, que se desubica su posición y comienza a fallar el disco duro y comienza a sonar. Entonces el disco duro ya cuando comienza a sonar o tiene un golpeteo y no lo reconoce la computadora, o arranca el sistema operativo y se cae, pues ya se hace necesario cambiar el disco duro. Otra cosa que también es por el continuo uso, pues lo normal del equipo o algunos diseños de algunos equipos es la entrada del jack. Este jack, al hacer esta manipulación o este continuo movimiento de conectar y desconectar, este jack internamente suele fallar. En algunos modelos este jack se puede cambiar, se puede reemplazar. En otros modelos es complicado conseguir este tipo de jack y se hace a veces indispensable o necesario cambiar la mainboard completamente para resolver ese problema. Aunque hay otras opciones, que es como una tercera opción, que es intentar adaptar un jack o un jack de otro equipo para que el equipo quede funcionando y pueda resolver en una forma más económica este tipo de problema. Esto es referente al adaptador y al jack. Otra falla que es común en estos equipos es a la hora del encendido. ¿Qué pasa con el encendido? Muchos equipos suelen fallar en la hora del encendido. Producto puede ser que este adaptador, como les decía, esté malo, no esté mandando la suficiente tensión para que el equipo trabaje. Una cosa es medir la tensión en un adaptador que no tiene carga, y otra cosa es medir la tensión en un adaptador cuando el equipo está conectado, cuando tiene carga. Es muy diferente. Ahí las variaciones pueden cambiar, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico de un equipo. Ahora más adelante les voy a especificar un poco más de la parte del encendido. Ahora vamos a seguir con las fallas también pues, más comunes, que es por el uso, que es el de las bisagras. Normalmente las bisagras tienen un problema en esta parte de acá, y es que se suelen dañar las bases donde va conectada esas bisagras, que es la que soportan o permiten el movimiento del equipo en esta forma. Si se darán cuenta, el continuo movimiento de esto de abrir y cerrar puede provocar que estas bisagras comiencen a fallar. Realmente lo que pasa aquí es que a veces por el mantenimiento estas bisagras se ponen muy duras, y al ponerse muy duras las bisagras hacen demasiada fuerza en la tapa superior donde van agarradas, entonces pueden presentar que esas bases comiencen a partirse y deteriorarse, lo que provoca que el equipo se dañe o se empiece a abrir por los lados. Que ese es otro tipo de falla muy común en los equipos, más que todo en los equipos nuevos. Y se preguntarán ustedes a qué se debe este tipo de fallas de los equipos nuevos. Normalmente los equipos que ya no vienen, los equipos viejos, que podría decir así, duraban mucho más esta parte. Hoy en día, con la continua producción de estos equipos en grandes masas, el control de calidad se ha reducido un poco. Y cuando hablo que se ha reducido un poco es que el milimetraje o la pasta con que se trabaja esto, o se construyen estos equipos, es muy delgada, lo que provoca que este movimiento, continuo movimiento, y el diseño que tiene internamente no permita por mucho tiempo mantener este equipo en esa forma, y comience a dañarse o a partirse estas bases que sujetan esas bisagras pues. Entonces eso diría yo que es más dedicado, más basado en eso, en la producción y en la baja calidad pues en esos materiales. No hay que olvidar que pues un equipo que se le hace mantenimiento en esa parte pues va a durar mucho tiempo. Entonces, para que tengan en cuenta también eso, que hay equipos que no se le hace mantenimiento en la parte de las bisagras, como eso tiene un continuo movimiento, pues suelen endurecerse y provocar que se dañe el equipo. Si es un equipo que ya está para dañar, tiene una mala,
pues lo posible es que seguramente la segunda se le va a dañar, entonces hay que llevarlo a un centro técnico especializado para que resuelvan esa parte. Otra cosa que también se suele dañar en estos equipos es el bus de datos. Y el bus de datos, cuando hablo del bus de datos, es el que va de tanto de la mainboard, o sea de esta tarjeta que conecta aquí, y va conectado a la pantalla. Y se preguntarán ustedes por qué se daña también eso. Pues se darán cuenta, muy sencillo, que el continuo movimiento, este movimiento, aquí trae el cable del bus de datos, este continuo movimiento de ese cable, pues producir que internamente ese bus de datos, que tiene varias líneas de conducción, alguna de esas líneas se rompa, se deteriore y comience a salir algún detalle en la pantalla y se haga necesario pues cambiar, ya sea cambiar el bus de datos, o si no se consigue, pues la última opción sería intentarlo reparar. Eso en cuanto a la parte del bus de datos. Si nos damos cuenta, muchas fallas son la parte de electrónica. Pero ocurre que este tipo de fallas no hay mucha documentación en internet, entonces no es tan fácil de pronto intentar corregir cuando la falla es muy difícil o la pieza es muy difícil de conseguir. Entonces a veces se complica esa parte. Si hablamos en la parte interna como tal del equipo, de lo que es la board, procesador y memoria, es decir, de esta parte, podemos encontrar diferentes tipos de fallas. Primero, una falla que es muy común es que enciende el equipo pero no da video. ¿A qué se podría deber esta falla? Lo primero que hay que hacer en un equipo cuando está presentando este tipo de fallas es empezar a revisar las partes internas. Es decir, puede ser la memoria, el procesador, el disco duro. Hay que tener en cuenta que un computador funciona en conjunto, la parte electrónica funciona en conjunto, es decir que todo está integrado en cierta forma, es decir que todo funciona en conjunto. Si alguna pieza o componente del laptop, el portátil, está en corto o está deteriorada, puede provocar que el equipo no funcione como debe ser. ¿Y por qué yo digo esto? Porque normalmente no tan solo puede ser que sea la memoria, el procesador o la tarjeta de video, sino que puede haber otro componente electrónico alrededor que interactúa con la tarjeta, y si está en corto o está trabajando mal, puede que provocar que la tarjeta no funcione como debe ser. Como va en conjunto, pues tiene que ver en conjunto. En cuanto a los equipos, cuando se enciende y no da video, podría ser la memoria, como les decía, puede ser el procesador, o puede ser también, por último, normalmente el chip de video. En cuanto al chip de video, hay que también tener ciertos detalles a la hora de diagnosticar en un equipo de esta parte. Pues para eso pues se necesita un poco más de parte electrónica, que tener unos conocimientos en electrónica y más que todo en componentes SMD para resolver ese tipo de fallas. Entonces, cuando el equipo enciende y no ha habido, puede ser la memoria como puede ser el procesador. Habría que entrar a descartar alguna de estas dos partes, o si ya siendo esto no siendo esto, pues toca entrar a verificar otras piezas. En cuanto a que el equipo se conecta a la corriente y no hay ningún indicador que nos diga que el equipo por lo menos le está entrando corriente, pues ya toca entrar a revisar. Puede ser el adaptador que no esté funcionando, que esté malo, o puede ser la tarjeta, la mainboard, que esté trabajando mal. Entonces ya toca entrar a especificar qué componente de la tarjeta está trabajando mal, ya que muchas de las fallas de que un equipo no encienda pueden ser, como les decía, del adaptador, o puede ser más que todo en la mainboard. Y en la mainboard podemos encontrar muchas partes, entonces es indispensable conocer un poco de estos componentes que hacen cada uno de ellos para poder resolver este tipo de fallas. Aunque la más sencilla sería si sabemos que la tarjeta de mainboard está trabajando mal, pues la más fácil sería adquirir esta tarjeta, comprar la tarjeta y solucionamos. La cuestión con las tarjetas de la mainboard, que algunos modelos no se consiguen, y otra es que los precios son bastante elevados. Se podría decir que una mainboard, en cuanto a porcentaje del precio total del equipo, podría oscilar entre 60 y 80% de lo que vale el equipo. Entonces, si se darán cuenta, es un valor bastante alto para un componente de estos, y pues a veces no se puede comprar por el precio. Entonces, ¿qué se hace? Pues se tiende a intentar reparar la tarjeta y darle solución. En cuanto a estas tarjetas, quiero especificar un poco en cuanto a la parte de la reparación.
ya que una tarjeta de esas puede tener muchas fallas, o sea, así, al igual que tiene muchos componentes electrónicos, cualquiera de ellos puede fallar, entonces así mismo puede ser el número de fallas. Pero ya haciendo como un resumen en cuanto al tema de la electrónica como tal, o el cambio que han tenido estas tarjetas, pues quiero dar como una anotación a modo propio en cuanto a la evolución de estas tarjetas. Bueno, muchos de estos equipos cuando no encienden pues suelen estar ya integrados que manejan la parte del encendido, la regulación o los voltajes que manejan internamente la tarjeta, pero estas tarjetas han tenido mucha evolución en cuanto a la parte de la estructura como tal. ¿Y a qué me refiero? A que las primeras tarjetas traían un integrado de video o un chip de video, un GPU, traían un CPU o procesador de datos, un procesador normal, y traían otro chip o que controlaba la tarjeta, los periféricos, la memoria, entre otras cosas, como el PCH, que es el que controla esa parte. Hoy en día, a medida que han ido evolucionando los computadores, cada vez se darán cuenta que cada vez son más delgados, se han reducido más, y cada vez esos componentes son más pequeños o cada vez se encapsulan uno con el otro. ¿Y a qué me refiero sobre esta parte? En esta imagen podemos darnos cuenta que esta placa, esta mainboard, tiene un chip de video, tiene una memoria dedicada para ese video, trae un PCH que controla los periféricos y otras partes de la computadora, el procesador y la memoria, entre otras hardware, y trae el socket para el procesador. En las primeras board era factible poder hacer una actualización. ¿A eso qué se refería? Era que si queríamos actualizar el procesador lo podíamos hacer sin ningún problema. Podíamos actualizar un procesador de mayor velocidad, que tuviera más caché, entre otras cosas pues referente al procesador. Hoy en día los procesadores han cambiado mucho. Ya después de pasar de una board que traía tan solo el procesador, después encontramos procesadores que ya venían con el video incorporado en el mismo procesador, en un solo encapsulado. Ya con el cambio de la evolución de las tarjetas podemos encontrar acá, como en este caso de esta tarjeta, podemos encontrar que tanto el procesador y el video van incorporados aquí, pero además de que vienen incorporados, vienen soldados en la tarjeta. Si se darán cuenta, no hay un socket, ya no hay un socket donde podemos retirar este chip, este procesador, y volverlo a incrustar. Ya no podemos hacer una actualización, lo que dificulta pues si lo queremos mejorar, ya viene incorporado ahí. Además de eso, pues ya viene en un solo encapsulado, lo que sí le permite al fabricante pues menor espacio, pero también dificulta problemas de calentamiento, ya que tanto el video como el procesador, al venir en un solo encapsulado, pues se va a calentar el doble y cada uno va a depender de la temperatura del uno del otro. Si falla uno, pues fallarían los dos, prácticamente venían en el solo encapsulado. Entonces, si se darán cuenta, los primeros venían con un encapsulado que podemos hacer la actualización, y venían los integrados por aparte, o los chips principales venían por fuera, referente a esa parte. Entonces, si queremos hacer una actualización en estos momentos, se complica un poco más en cuanto al procesador. Aquí tenemos una board de un equipo de los nuevos. Hoy en día los equipos nuevos tienen un problema, y es que al tener en un solo encapsulado tanto el chip de video, el chip de el procesador de datos y el PCH, pues todos vienen en un solo encapsulado. Lo que pasa es que cuando se daña alguno de estos, pues se dañarían los tres porque vienen en un solo encapsulado. Entonces, a modo de reparación, se complica un poco más una reparación de una tarjeta de estas, porque estos encapsulados o estos chips que vienen integrados aquí en 3 en 1, pues a veces son difíciles de conseguir, no se consiguen los steel, las plantillas para esto, y se complica un poco a este tipo de reparaciones. Bueno, otra cosa que están haciendo los fabricantes, que veo mucho que están para reducir sus costos, es hacer esto. Unas tarjetas mucho más pequeñas integran en la tecnología de Intel, pues integran tanto el video, procesador y el PCH, lo entregan en un solo encapsulado, lo que reduce, primero va a reducir la tarjeta, va a ser más pequeña, va a ser reducir de costos a la hora de fabricar estos chips, pues lo puede fabricar en un solo segmento, no tienen que soldarlos independientes.
Otra cosa, va a reducir también el consumo de energía, de corriente. Por eso se darán cuenta que muchos de estos equipos vienen con unos adaptadores mucho más pequeños que este. El consumo es mucho menor, la tarjeta más pequeña. Algunos no traen ni siquiera ventilador o extractor de calor, solamente traen una lámina que disipa el calor, porque en esa parte también pues supuestamente han mejorado esa parte. Pero también ocurre que estos equipos, como les decía, si suele dañar alguna de estas tres chips que tienen incorporada aquí, pues habría que cambiar la tarjeta. Entonces, si uno lo hubiera a modo costo-beneficio a largo tiempo, pues si una tarjeta de estas se daña y hay que cambiar el equipo, pues no sería como tan de buena manera ventajoso, porque no nos daría mucho tiempo el equipo. También hay que tener en cuenta que un equipo, para que dure mucho tiempo, hay que tener ciertas recomendaciones, como cuáles: hacerle un mantenimiento preventivo, pues para que no se nos vaya a dañar más adelante, y pues manipularlo, trabajarlo como debe de ser. Esto en la parte de hardware. Ya para entrar internamente a revisar cada uno de los componentes, pues ahí sí, como les decía, les recomiendo que hay que conocer un poco de la parte de electrónica para empezar a medir cada uno de estos componentes que conforman la tarjeta o la mainboard a la hora de que el equipo no encienda, y ya sabemos que es algo interno o algún componente de estos. Para eso pues los invito a un nuevo curso que voy a realizar de la parte de reparación de portátiles, donde voy a hablar sobre de esos temas y cómo corregir algunos problemas también nuevos que están ocurriendo en estos equipos, ya que muchos de estos equipos a veces suelen presentar algunos errores de firmware o de la parte de la BIOS, pues donde está la información del equipo, y que se pueden corregir con la actualización del firmware o de la BIOS. Cuando se presenta esto, normalmente el usuario de pronto no sabe, y lo que hace es de pronto actualizar el firmware. Algunos equipos, cuando se reinician, dejan de dar video y tienden a fallar, pues, y es necesario hacer nuevamente un flasheo, una BIOS nueva, o hacer un cambio cuando es muy complicado, ya hacer un cambio realmente de la tarjeta como tal. Estos temas los podemos ver, como les decía, los invito a ese nuevo curso que voy a realizar. En la parte de reparación de esto les explicaré un poco más de este tema. Entonces espero verlos de pronto en ese curso, donde le hablaré de esos temas y muchos temas más referentes a esto, y a nivel de pronto industrial, que vamos a tocar ese tema. En cuanto a la parte de software, la mayoría de los problemas son a nivel de programas de utilidades, aplicaciones o virus. Muchos de los problemas que ocurren en las computadoras a nivel de software, pues son basados a nivel por parte del hardware, pero también son basados en que de pronto una manipulación mala del programa, o de que el usuario, el computador le entre un virus y pueda dañar alguna información. Eso hoy en día es muy común, por eso es aconsejable en lo posible comprar o ponerle un antivirus al equipo, pues para estar protegido en esa parte del software. Ya en cuanto ya para terminar, en cuanto a la parte del hardware, pues para terminar esta parte que es bastante larga, como les decía, algunos fabricantes han reducido sus tarjetas y cada vez las hacen más pequeñas. Entonces hay que tener en cuenta mucho esto. Mejorar la parte de la refrigeración, o sea, escuchar las recomendaciones pues de la parte de refrigeración, de tenerlos en espacios pues donde no se caliente mucho el equipo. Entonces amigos, espero que este video les haya sido de su agrado y de pronto les haya aclarado alguna de las dudas. En los próximos videos hablaré un poco más de este tipo de fallas, pues como para darle un mayor entendimiento y especificar un poco más de cada uno de los temas que hablé ahora. Espero verlos pronto en un próximo video. No olviden entrar al foro de www.loarregle.com, hacer parte de este foro para que sea mucho más grande y juntos podamos aprender cosas nuevas. Espero verlos pronto. Chao, se cuidan.